Buenas tardes a toda la comunidad y a todos los que se nos conectan. Les saludamos desde Neiva. Somos el pastor Jorge Duzán y mi esposa Marcela Durán. En la alegría de podernos juntar en este espacio en la tarde, comenzando la semana, comenzando este tiempo en el que iniciamos un nuevo libro, el libro de Bemidbar. Así que, pues es grato para nosotros poderlos saludar, podernos conectar con ustedes. Y vamos a estar haciendo algunos comentarios que nos pareció interesante traerlos con mi esposa en este día, no sin antes iniciar con un tiempo de oración. Amén. Padre, oramos a ti en esta hora. Te bendecimos, estamos agradecidos por la vida y estamos agradecidos porque nos permites en este inicio de semana, desde este mismo inicio, poder enlazarnos a ti, Señor, en el comentario, en la aproximación a tu palabra. Gracias, eterno Rey, por cada uno que se están conectando en esta hora. Y Padre, oramos que tú nos ayudes, que tú nos bendigas, que el alimento y el pan de vida que es Yeshua, que es la palabra sobre nosotros, sea fructificando, sea trayéndonos claridad en la palabra, sea mostrándonos tu propósito, el propósito de tu Torah, de tu palabra para este tiempo. Acompáñanos, Padre de la Gloria, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Muy bien, esta semana entramos en el cuarto libro de la Torá, que en español fue llamado Números, porque es un libro que tiene conteos, como los censos. De hecho, solo en esta parashá, ella nos habla acerca de 4 censos. Pero el nombre original en hebreo de este libro es Bemidbar, en el desierto. Y este nombre ya nos da una mejor aproximación al sentido espiritual del libro. La palabra Midbar, que es desierto, conecta con la palabra Dabar, que es palabra. Entonces, en el desierto es donde hablamos con el Eterno. Es decir, que es en situaciones de prueba, de dificultad, de angustia, de soledad, cuando nos abocamos a buscar al Eterno. Esa es la condición de nosotros, que en la dificultad es cuando vamos y buscamos a Hashem. Esto trae a la mente precisamente el inicio del libro de Éxodo, cuando Israel comenzó a ser oprimido y esclavizado, y allí la palabra dice que gimieron y que clamaron al Eterno a causa de la dura servidumbre. Y el libro inicia cuando el Eterno le pide a Moshe hacer un conteo de los que son llamados a la guerra. Es decir, en el desierto es donde el creyente es llevado a la guerra, a la batalla. Y entonces aquí, este libro de Números nos muestra 2 aspectos que tocan a todo creyente. Todos tenemos que pasar por desierto y todos tenemos que enfrentar batallas. Y esto se vive por etapas. Y es inherente a la vida del creyente. Por lo tanto, hay que entender que esa condición es parte del trato, de la formación que el Eterno nos da en nuestro paso por esta vida como creyentes. Es decir, Israel salió de Egipto, camino a la tierra prometida. Entiéndase por tierra prometida una tipología de la salvación, pero en el medio hay que presentar batalla, porque necesitamos crecer en ese camino, necesitamos crecer en la salvación. Por tal motivo
que el libro de Números es muy importante porque es en esta etapa, en el desierto, donde el creyente crece en la salvación. ¿A través de qué? A través de la prueba, a través del trato por el cual el Eterno nos lleva en esas distintas etapas que es el desierto. Y es interesante la manera como el Eterno dispuso los libros de la Torá, porque resume las etapas que vive un hijo del Eterno. Entonces tenemos Génesis, Bereshit, donde se nos presenta la creación y luego la caída del hombre a causa del pecado. Luego viene Shemot, Éxodo, que es el inicio de la redención del hombre con la salida de Egipto, del pecado. Allí el Eterno nos lleva en un paso por el Mar Rojo, o sea, por una purificación o un bautismo. Y luego viene la instrucción que nos da el Eterno para ser libres, la Torá. Luego viene el libro de Levítico, Baikra. Allí es cuando ya comenzamos, luego de esa salida de Egipto, a entablar, a establecer una relación con el Eterno, un acercamiento con el Eterno. Acercamiento, el sacrificio. Y allí entonces nos vamos consagrando, nos santificamos con esa instrucción que el Eterno nos dio. Y es donde el Eterno quiere que nos acerquemos a Él de corazón. Y viene este cuarto libro, el libro de Números, Bemidbar, donde ya habiendo pasado por ese proceso, es cuando comenzamos a ser contados para el Eterno, para el propósito del Eterno. Comienza el crecimiento, comienza el desierto, comienzan las batallas. Y eso es un proceso largo, ¿sí? Pero necesario. Y finalmente viene Devarim, el último libro, Deuteronomio, ya nos presenta el final del trayecto cuando quedamos a portas de la tierra prometida, de la salvación. Así que muchas cosas podemos sacar de este libro Bemidbar que inicia esta semana, Baruch Hashem, que podemos anticiparnos, tener un abrebocas a lo que estaremos viendo allí en cada localidad de este próximo Shabbat. Y hoy traemos algunas de estas cosas que nos pareció apropiado con mi esposa transmitirlas. Bueno, vamos a ir en este momento, por favor, al libro de Números, el capítulo 1, los versos del 2 al 3, donde dice: Haced el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias y por las casas de sus padres, registrando uno por uno los nombres de todos los hombres. De 20 años para arriba tú y Aarón registraréis a todos los que pueden salir a la guerra en Israel según el orden de sus ejércitos. Más adelante en el mismo capítulo, en los versos 18 y 19 dice, estoy leyendo de la versión literal, Reina Valera, me gusta un poco más porque es más literal. Dice, y reunieron a toda la congregación el día 1 del mes segundo. Entonces fueron registrados por familias según las casas de sus padres, anotando uno por uno los nombres de los de 20 años para arriba. Tal como Adonai se lo había mandado, Moshe los contó en el desierto del Sinaí. Después, desde el verso 20 hasta el 43, se menciona tribu por tribu, cuántos fueron contados de cada tribu, y se repite nuevamente que los hijos y descendientes de cada tribu, según van mencionando en cada texto, fueron registrados por familias, por las casas de sus padres y por los nombres, de forma personal, uno a uno. Entonces es cuando nosotros empezamos como a preguntarnos por qué el Eterno tiene el cuidado de repetir una y otra vez a lo largo de este primer capítulo del libro de Números, por qué repite una y otra vez que fueron registrados por familias, por las casas de sus padres y anotados los nombres uno a uno.
Entonces hemos aprendido, ¿cierto?, en el estudio de la Torá, que cuando algo se repite tanto es porque es algo importante para el Eterno que nos quiere transmitir. Para Él es muy importante la familia porque Él es el Dios de las familias de Israel. Esto nos dice el libro de Jeremías en el capítulo 31, en el verso 1 dice, en aquel tiempo, dice Adonai, yo seré el Elohim de todas las familias de Israel y ellas serán mi pueblo. La familia es algo importantísimo en el plan de redención y salvación para Israel y para las naciones. Siempre ha estado en el corazón del Eterno. Por eso Él siempre dijo desde el principio que el hombre dejaría a su padre y a su madre y se uniría a su mujer y serían una sola carne para formar hogar, para tener hijos. La familia está presente en el llamado para cada uno de nosotros. Es personal, pero el llamado de cada uno de nosotros no está de una forma aislada. El Eterno tiene un plan de redención para nosotros junto con toda nuestra familia. Y lo podemos ver claramente en casos como el de Noé. Noé creyó y el Eterno redimió a toda su casa. Rahab creyó cuando ella vivía allí sobre la muralla en Jericó y fue redimida toda su casa. Y lo vemos también en el Brit Hadashah cuando Cornelio creyó y la redención vino sobre toda su casa. Entonces el plan de redención del Eterno no es para nosotros de forma aislada. Si de pronto somos creyentes y en el resto de nuestra familia no hay más creyentes o no profesan todos la misma fe, el Eterno nos cuenta a todos y cada uno de nosotros como parte de un todo, como un grupo, y ese grupo es nuestra familia. La familia en la que nosotros nacimos tiene un propósito. Como vemos en este libro de Números, vemos que cada tribu tenía un nombre, tenía un estandarte, tenía unas características y cada una ocupaba un lugar especial en el campamento de Israel. Nosotros nacimos en la familia que nacimos por alguna razón, en el país y en la ciudad en que nacimos, porque el Eterno tiene planes y propósitos con todas estas cosas. Nada ha sido al azar. La otra cosa que se repite, la otra palabra importante que se repite en el conteo de los hijos de Israel es las casas de sus padres. Y vemos que la casa paterna es la marca, es la señal que marca nuestro origen, nuestras características. La casa paterna es lo que nos da sentido de pertenencia, lo que nos hace sentir parte de algo, lo que nos permite sentirnos aceptados, lo que nos da un respaldo. Por eso es tan importante la figura paterna en nuestra vida. Por algo los hijos de Israel eran contados por las casas de sus padres y así se conforma Israel. Las 12 casas de Israel, las 12 tribus de Israel y siempre están los nombres de los padres porque era un plan profético, así como hay un plan profético con usted y conmigo, con todos nosotros. La casa paterna entonces es importante porque nos da ese sentido de pertenencia y nos permite ser aceptados. Nosotros tenemos más allá un Padre Celestial. Cuando hay una figura paterna, cuando no hay una figura paterna en nuestra vida o hay una figura paterna que no es la mejor, ¿sí? Que no es la correcta, hay un quiebre en el corazón. Entonces es cuando el Eterno viene a sanar ese corazón porque Él es el único que a través de su paternidad, implantando su paternidad en el corazón, nos puede dar sanidad y nos puede dar y puede sanar todas las heridas de crianza, todas las heridas por una ausencia de paternidad y de identidad que no podemos tener en el proceso. Otro conteo, otra característica dentro del conteo de los hijos de Israel era la familia, la casa paterna y el nombre. Con el registro de cada uno de los nombres de los hijos de Israel, el Eterno nos quiere enseñar que cada uno de nosotros cuenta, que somos importantes para Él y que Él nos conoce de forma personal. Él nos formó en el vientre. Como decía David, mi embrión vieron tus ojos. Él nos tiene en cuenta a todos y cada uno de nosotros. En el libro de Juan, en el capítulo 10, en el verso 3 dice, hablando del pastor de pastores, dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre. Y más adelante en el mismo capítulo, en el verso 14, Yeshua mismo dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y en el verso 15 dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida
por las ovejas. Eso es lo que el Eterno quiere con nosotros, que lo conozcamos así como Él nos conoce, que podamos construir una relación personal con Él a través de Yeshua, nuestro Mesías. Por eso es tan importante la familia, la casa paterna y el nombre, porque estos tres aspectos son lo que forman nuestra identidad. Ahora, Yeshua, dice la palabra, en muchos lugares dice que Él hace nuevas todas las cosas. A través del plan de redención y del sacrificio de Yeshua, Yeshua a nosotros nos da una nueva familia, una familia espiritual, porque la palabra dice en Romanos 11 que nosotros somos injertados en el olivo original, en el olivo natural que es Israel. Luego tenemos una nueva familia. Al llegar a los pies del Eterno, al conocerlo y aceptarlo como nuestro Padre Celestial, tenemos una nueva paternidad con Él. Y al llegar a Yeshua, Él cambia nuestro carácter, nos da un nombre nuevo. Con Yeshua tenemos una nueva identidad. En el libro de Revelaciones o Apocalipsis, en el capítulo 2, en el verso 17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. El nombre marca nuestro carácter. Por eso es tan importante pensar en qué nombres le vamos a poner a nuestros hijos. Y tenemos muchas enseñanzas a lo largo de la Torá de cómo el nombre de una persona marca su carácter y su forma de ser. Podemos poner, ya que estamos hablando de Israel, el ejemplo de Jacob. Jacob, que significa el que toma por el talón. Jacob tuvo un encuentro con el ángel en el desierto y luchó con él. Y al final, él le cambió el nombre. Le puso Israel, dejó su vieja naturaleza, murió a sí mismo y empezó con su nuevo nombre, Israel, que significa que el que lucha al lado de Elohim. Empezó el propósito, bueno, el propósito había empezado, pero empezó la conformación de la nación de Israel, que es tan importante en el plan profético de redención para todas las naciones de la tierra. Más adelante podemos ver en el capítulo 2 del libro de Números, en los versos del 1 al 2, donde dice: Adonai habló a Moshe y a Aarón y les dijo: los hijos de Israel acamparán alrededor del tabernáculo de reunión, cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas. La enseña es la insignia o el estandarte, eso significa una enseña, bajo las enseñas de las casas de sus padres. Cada uno allí en el desierto tenía que acampar alrededor del tabernáculo junto con su familia, al lado de su bandera, bajo el estandarte de las casas de sus padres. Y esto era lo que los identificaba dentro del campamento. El campamento estaba en el centro. Alrededor del campamento estaban las tres familias de levitas que acampaban alrededor del campamento. Estaba la familia de Merari al norte, estaba la familia de Gersón, de los levitas, de espaldas hacia el occidente. Al sur estaba la familia de Coat y al oriente, en la puerta del tabernáculo, acampaban las familias de Aarón y de Moisés. Y asimismo las tribus de Israel tenían un lugar especial. Al oriente, entonces, estaba Judá como cabeza de grupo, estaba Isaacar y estaba Zabulón. Al sur estaba Rubén, Gad y Simeón. Al occidente estaban Efraín, Benjamín y Manasés. Y al norte Dan, Neftalí y Aser. Tal vez nosotros podríamos pensar qué hubiera sucedido si las tribus se hubieran rebelado y no hubieran querido ocupar el lugar que el Eterno dispuso en que se pusieran. Tal vez habría habido problemas, porque tenían que levantarse y moverse en ese orden de acuerdo a su posición en el tabernáculo de reunión. Cuenta el Talmud en Bamidbar Rabá 1 que cuando Moshe temió que las tribus no aceptaran voluntariamente los lugares que él les asignaría para el orden del viaje, Hashem le dijo: ellos mismos ya conocen sus propios lugares, tienen un testamento de su padre Jacob. En el libro de Génesis, en el capítulo 49, vemos cómo Jacob
profetiza sobre todos sus hijos, sobre cada una de las tribus de Israel. Y cada palabra que él dice habla sobre el carácter y profetiza sobre lo que pasará con cada uno de sus hijos. Y es de esto donde vienen los estandartes de las tribus de Israel. El estandarte tiene que ver con la identidad de cada tribu, tiene que ver con lo que dijo su padre, tiene que ver con sus características y su propósito dentro de la nación de Israel. Entonces, cada uno de nosotros, junto con nuestra familia, tiene que ocupar un lugar especial dentro de la Keilah, dentro del pueblo de Israel. Todos somos un cuerpo, dice en el Brit Hadashah. Cada uno de nosotros tiene que tener una identidad de acuerdo a su familia, de acuerdo a su casa paterna y de acuerdo al nombre que el Eterno nos dio. Cuando estas cosas, cuando tenemos la nueva identidad en Yeshua, vamos a poder cumplir el propósito. Cada uno tiene un propósito especial. Todas las experiencias que vivimos durante nuestro paso por el desierto nos van a formar como soldados, nos van a enseñar a conocer y a depender de Dios, nos van a enseñar a sujetarnos y a ocupar el lugar que Él quiere que nosotros ocupemos dentro de su plan profético y dentro de su pueblo y también dentro de nuestra familia de forma personal. Yeshua es el comandante en jefe de los ejércitos de Israel. Yeshua es el pastor de las ovejas. Yeshua es el que nos da nuestra nueva identidad. Yeshua es el que nos sana el corazón ahora que se acerca el tiempo de Shavuot. Tenemos que recibir una nueva identidad y ser conscientes de quiénes somos, que somos Israel, que somos hijos del Dios Altísimo y que nuestro Mesías es Yeshua, para que Él nos dé una nueva identidad y para que a través de esa nueva identidad y usando su Ruach HaKodesh, podamos tener un corazón sano para poder recibir su Torah en nuestro corazón. En el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 6, versículo 12 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Yeshua nos irá guiando y transformando a través de su Ruach HaKodesh. Transformando a través de su Ruach HaKodesh. Y Él es el que nos va a ayudar a convertirnos en soldados para poder luchar nuestra buena batalla de la fe. Muy bien. El libro de Bemidbar nos muestra que Israel fue alineado por tribus para un propósito del Eterno, camino a la redención, camino a la tierra prometida. Esto nos hacía recordar con mi esposa lo que pasó con nosotros cuando recibimos este llamado aquí a Neiva. Yo soy de apellido Duzán, ¿sí? Siempre viví en Bogotá, sabía que mi familia tenía una conexión aquí con esta región, pero ya cuando llegamos acá, esto lo vemos absolutamente evidente, cómo el Eterno nos alineó al lugar, a lo mejor al cual nos quería traer. Yo llegué aquí, los apellidos de mis papás son Duzán, los Monroy, los Perdomo, los Bonilla, los Charri, y aquí todos esta región del Huila son todos, hay muchas personas con estos apellidos. Entonces, el Eterno, Él en algún momento en tu vida te va a ir alineando a su propósito, al llamado que tú tienes. Y así como ocurrió con Israel, que en ese tiempo fue alineado por tribus, hoy ese ciclo se repite. Nosotros percibimos por el Ruach del Eterno que se aproxima ya la gran redención, ¿sí? Y entonces de la misma forma que en ese entonces, pues hoy también nosotros debemos estar alineados como el Eterno manda. Y ese es justamente el punto. ¿Cuál es el estandarte? El llamado que el Eterno te dio hoy. ¿Y en qué posición en la comunidad te vas a ubicar para ir alineado, como Hashem hizo con su pueblo en el desierto? Entonces, cuando nosotros caminamos con la revelación de cuál es nuestro rol en este tiempo y lo cumplimos, el enemigo
que es el que nos presenta batalla, se sabrá derrotado cuando lo enfrentemos. Ir en el orden de batalla del Eterno proyecta espiritualmente que estamos bajo el respaldo del Eterno. Y entonces el enemigo ahí es cuando se echa para atrás en todo cuanto quiera hacernos. Esto ocurrió allí en la Torah justamente en el libro de Números más adelante con Bilam, cuando Bilam quería maldecir a Israel. Y entonces allí los miró fijamente para pronunciar una maldición, pero no pudo, porque los vio alineados como ejército. Mirámoslo allí del libro de Bamidbar, capítulo 24, versículo 2. Dice: al alzar sus ojos, aquí se refiere a Bilam, vio a Israel acampado por tribus, y el espíritu de Elohim vino sobre él. Y ahí, por tanto, en lugar de maldecir al pueblo de Dios, se echó para atrás, los bendijo. ¿Qué fue lo que vio? Vio a un Israel dispuesto, cada tribu bajo el estandarte que le correspondía. Es decir, cada uno haciendo como el Eterno mandó, según su llamado. Por tanto, esa claridad, ese estandarte se constituyó en protección para el pueblo de Israel. Y para nosotros es prioridad entonces entender, discernir de parte de Hashem cuál es el rol que nos ha asignado en este tiempo. Algo que el mismo, que el Talmud también menciona en este sentido en Bamidbar Rabá 2.4, que lo citó también Marcela, dice que el estandarte que tenía cada tribu de Israel tenía el color de la piedra preciosa que tenía el efod del sumo sacerdote. Eso lucía hermoso cuando Israel caminaba allí en el desierto, con cada familia, cada tribu con sus estandartes. Dice el Talmud que Israel marchando lucía como algo santo, como algo magnífico. Y cuando las tribus de Israel se movían en sus campamentos, las naciones los veían. Y entonces, llenas de asombro, decían algo muy interesante que está en el libro de Cantar de Cantares. Ya estamos terminando, libro de Cantares, capítulo 6, versículo 10. Cantar de Cantares 6:10 dice: ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, radiante como el sol, imponente como ejércitos, en orden de batalla? Ir en el orden del Eterno hace que Hashem nos respalde y que incluso los demás quieran lo que nosotros tenemos. Dice ese mismo pasaje en la parte, en la siguiente parte, dice en Cantares 6:13, Cantares 6:13, la parte A, dice: vuelve, Sulamita, vuelve, que te veamos. Esta era una referencia a los hijos de Israel. Y entonces Israel, ¿qué respondía? La parte B del versículo: que miran en la Sulamita, que danza como en los campamentos. Es decir, Israel se sentía segura caminando ordenadamente en pos del Eterno. Sentía como que danzaba. Es como que su respuesta a los demás pueblos de alrededor era: ¿qué grandeza pueden ofrecernos ustedes? ¿Acaso se puede comparar con los estandartes de nuestro campamento? ¿Nos pueden dar una grandeza tan grande como la que a nosotros, nuestro Dios, el Dios de Israel, nos da? ¿Pueden hacer todo lo que el Eterno ha hecho por nosotros cuando antes éramos pecadores y nos perdonó? Qué cosas tan interesantes que nos traen estas conexiones con el libro de Números. Ya estamos en la última semana del conteo del Omer, camino a Shavuot, que en nuestro caso rememora la entrega del Ruach HaKodesh, nosotros que somos creyentes en Yeshua, la entrega del Ruach HaKodesh a quienes creemos en Yeshua. Y el Ruach HaKodesh es lo que necesitamos en este tiempo para discernir de parte del Eterno en dónde nos quiere alineados, dónde nos quiere ubicados, con qué rol, con qué dones. Oremos en este tiempo, ya que estamos a puertas, a pocos días de Shavuot, para que allí seamos revestidos con esa claridad de parte del Eterno de cuál sea nuestro rol. Amén. Padre, oramos a ti, te bendecimos, estamos agradecidos contigo.
Señor, nos has permitido conectarnos con las familias, con las tribus de Israel, enlazados en este medio por el internet, ya que nos tienes en este tiempo guardados en casa. Padre, gracias por lo que tú nos das. Hoy te rogamos que tú nos des claridad. ¿Dónde nos quieres ubicado a cada uno de nosotros? ¿A dónde nos quieres alineados por tribus, por familias? ¿Cuáles son los dones que nos has dado para atender al llamado tuyo, Señor? En este día, en la cuenta hacia el Omer, en la cuenta del Omer hacia Shavuot, Señor, oramos y te suplicamos que tú nos des esta revelación, este soporte, esta ayuda de tu Ruach HaKodesh para hallarnos completamente alineados a la voluntad tuya, Señor, en este tiempo, cuando ya vemos que se acerca la gran redención. Gracias, eterno Rey, por lo que tú nos das y te bendecimos en este tiempo de reunión. Gracias, Abba Kadosh. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias a todos por atendernos, por enlazarse en este momento, en este cierre de día lunes. Gracias, Marcelita, por acompañarme. Que el Eterno les bendiga. Y ya pues con esto tuvimos el abrebocas para la parashá del próximo Shabbat. Muchas gracias. Shavuot Tov. Bendiciones. Saludos en casa.